Los paraguayos y paraguayas no confían en el sistema de justicia de su país. Hola, jueza, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo está, senador? Disculpa que te moleste. Ahí No, me llamó por favor. mi amigo Alberto Zárate, ¿verdad? Sí, ¿Y qué me puede ayudar, jueza? Ven, tampoco que podemos ayudarle, ¿no? Una justicia atravesada por intereses políticos, corrupción económica y malas prácticas de fiscales, jueces y otros actores. Estos audios confirman lo que siempre se ha comentado y en algunas veces se ha comprobado, la injerencia del poder. Actualmente, la justicia de Paraguay pasa por una de sus peores crisis. Para entenderlo, basta con mirar sus cárceles. Si hay alguna palabra que define la situación de las cárceles en el Paraguay, es el de la indignidad. José Antonio Galeano es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, MNP, el órgano estatal que monitorea las condiciones de las prisiones. En las cárceles del Paraguay hay 4.300 plazas aproximadamente, si siguiéramos los parámetros de derechos humanos para las personas privadas de libertad, pero en realidad el sistema tiene 15.500 personas. Entonces hay en el sistema 4 veces más que la capacidad de albergue. A partir de ahí, todo lo que se diga es poco. Ese hacinamiento no se da principalmente porque en Paraguay haya crecido la criminalidad, sino por malas prácticas judiciales, como por ejemplo el abuso de la medida de la prisión preventiva. Ya que según datos oficiales, el 80% de los reclusos no tienen condena firme. La situación de Tacumbú se repite en la mayoría de las cárceles paraguayas. Ahora, imagínense estar en las cárceles por un crimen que no cometieron. somos orgullosamente hijos de aquel luchador que está injustamente en la cárcel. El papá de Clara se llama Arístides Vera y es uno de los 6 campesinos de Paraguay, un caso emblemático para entender el funcionamiento del sistema de justicia. Los 6 campesinos son Arístides Vera, Gustavo Lescano, Simeón Bordón, Roque Rodríguez, Basiliano Cardoso y Agustina Costa. Están privados de su libertad hace 14 años por un crimen que no cometieron. Este caso tiene una serie de elementos que representan un patrón de arbitrariedad y de violación de derechos que están presentes en general en varios juzgamientos que hay en Paraguay. Óscar Ayala Amarilla es abogado y actual secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. Se inventa un involucramiento en una causa en el que en realidad no tuvieron participación para poder condenarlos. Así lo resume Perla Álvarez, activista social por los derechos de las personas campesinas, promotora del idioma guaraní, presentadora de televisión y representante de la Vía Campesina Internacional. Cuando los conocí, yo no me encontré con los criminales que los medios hegemónicos de prensa decían que eran estos campesinos. El artista gráfico Luis Ocampos trató con ellos cuando facilitó un taller de grabado en madera al interior de la penitenciaría de Tacumbú. Al conocerlos en persona, cambió su percepción sobre los líderes campesinos. La práctica artística es una manera de dar a conocer su voz a una sociedad muy confundida por los medios y por el discurso oficial, para que les conozca realmente a ellos como son, personas inocentes, personas cuyo único crimen ha sido ser campesinos, ha sido luchar por el derecho del acceso a la tierra, una distribución equitativa de los recursos. Para dar a conocer el caso, en 2019, el artista coorganizó con la CODEUPI una exposición de fotografías y silograbados en el Centro Cultural Manzana de la Ribera de Asunción. Frente a las primeras arbitrariedades de la justicia de Paraguay, los 6 campesinos intentaron hacer valer su derecho al refugio político en Argentina, cuando todavía tenían libertad. Una orden de arresto hizo que fueran encarcelados por 2 años y 7 meses en cárceles argentinas, mientras la justicia paraguaya gestionaba la extradición. Quiero dirigirme a ustedes sobre la grave situación que están viviendo 6 campesinos en Paraguay, víctimas de la injusticia, a quienes estuvieron presos en Argentina, se les extraditó y son acusados de crímenes que no cometieron.
Al que escuchábamos es Adolfo Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz, que al enterarse del caso se sumó a campañas de solidaridad junto a otras personalidades y más de 100 organizaciones sociales y defensoras de derechos de Argentina y Paraguay. Cumplir la ley como se debe. Es un caso en donde uno puede observar una suerte así de violación generalizada de garantías vinculadas al debido proceso. Y para poder hacer esta condena, incluso tienen que violentar la propia legislación nacional e internacional de derechos humanos. El hecho de haber condenado a estas personas sin pruebas suficientes, creemos que tiene como motivación la necesidad política más que nada de dar respuesta ante un caso tan importante. Y eso coloquialmente es conocido como chivo expiatorio. Es buscar a alguien que no tiene nada que ver con el caso y presentarlo en un rol que no tuvo en este caso en la comisión de los hechos punibles que se les atribuye. Para la CODEUPI, los 6 campesinos fueron utilizados como chivos expiatorios por los gobiernos de Paraguay, que necesitaban mostrar resultados en torno a uno de los crímenes que más conmocionó a la sociedad: el secuestro y muerte de la joven Cecilia Cubas entre 2004 y 2005, hija del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. La condena que pesa sobre ellos de 25 años más 10 años de medidas de seguridad se han dado sobre la base de un estándar probatorio mínimo o inexistente directamente. Estándar probatorio se refiere a la calidad de las evidencias presentadas. Clara lo resume así. Y triste vea hablando y pues las pruebas a la testigo que en contra de ellos solo fue palabras o presentadas y por prueba evidente concreta. La condena de los 6 campesinos descansó sobre las declaraciones de un testigo controversial. Si vemos esta prueba y las otras que son más que nada cuestiones circunstanciales, podemos afirmar claramente que en este juicio no hay pruebas suficientes que puedan avalar la condena que ellos tuvieron. Al contrario, es una prueba testimonial que es contradictoria por la misma declaración del testigo, que en una entrevista pública en televisión dice algo completamente diferente a lo que posteriormente afirma en sede judicial. Cuando en el juicio saltó esta contradicción del testigo, los abogados defensores de los 6 campesinos pidieron hacerle preguntas, pero el tribunal que dirigía el proceso les negó la posibilidad. Yo creo que eso fue justamente por la necesidad de no evidenciar que tenía el Ministerio Público la fragilidad de este testimonio. Si el Ministerio Público y finalmente el tribunal también hubiesen estado seguros de que estaban ante un testigo genuino, al contrario, hubiesen facilitado esa diligencia. Creo que fue una forma que tuvo la Fiscalía al oponerse de buscar evitar de que su única prueba termine siendo desechada. Además de la falta de pruebas, el juzgamiento contra los 6 campesinos duró en total 11 años y medio, sobrepasando 3 veces el plazo máximo establecido por ley. Durante ese tiempo, el sistema de justicia los mantuvo privados de libertad en régimen de prisión preventiva. La ley tengo ahí que 4 años indica tu a prisión preventiva para apoyo por Al haberse el Poder Judicial excedido en la aplicación de la prisión preventiva mucho más allá del tiempo que le permite la Constitución y las leyes procesales, configura lo que se suele usualmente afirmar como una aplicación ya anticipada de una pena que evidentemente ya estaba incluso, podemos decir, predeterminada en términos de decisión política respecto a estas personas. Aún sin haber verificado si eran responsables de lo que se les acusaba, inclusive antes de que empiece el juicio contra ellos, la justicia de Paraguay ya los trató como culpables, pues los mantuvo en prisión más tiempo de lo que puede estar en la cárcel una persona que no cuenta con condena. A eso se lo llama pena anticipada. Si no, no hay ninguna otra explicación. Es absolutamente violatoria de garantías judiciales la decisión de haberlos mantenido durante tantos años bajo el régimen de prisión preventiva. La justicia de Paraguay, además, decidió no reconocer los 2 años y 7 meses que los 6 campesinos pasaron en cárceles argentinas, a pesar de que se dio por pedido de Paraguay.
Este borrón arbitrario cerró las puertas durante el juicio a muchos otros derechos y garantías que protegían a los dirigentes campesinos. La CODEUPI contabilizó que a lo largo del proceso judicial fueron vulnerados 10 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 7 artículos de la Constitución Nacional de Paraguay y 11 artículos del Código Procesal Penal. El caso de los 6 tiene muchas aristas, pero casi siempre todos los caminos conducen a la misma pregunta. Si eran culpables del crimen que se les acusó, ¿por qué el sistema de justicia no los juzgó en base a pruebas y de acuerdo a la ley? El sistema de justicia es permeable a intereses que están por fuera, que cuando buscan de repente lograr una condena, ese propósito se persigue como debe lugar y se logra aún a expensas de las garantías del debido proceso. En la mayoría de los casos, las condenas se resuelven por intereses y por las circunstancias políticas del momento. Un ranking entre 141 países del mundo, elaborado por el Foro Económico Mundial en 2019, ubicó a la justicia de Paraguay como la cuarta peor del mundo, por la falta de independencia en sus fallos. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en este momento estamos aguardando que la comisión, ya teniendo a la vista tanto la presentación nuestra como la del Estado, pueda generar lo que se conoce como un informe sobre el fondo de la cuestión, donde la Comisión Interamericana pueda señalar si es que existieron o no violaciones de las obligaciones internacionales del Estado. Para la CODEUPI está en juego no solamente el caso en sí, sino muchos otros procesos judiciales que tienen las mismas características, como el abuso de la prisión preventiva, la labor arbitraria y poco objetiva del Ministerio Público o la presión política sobre los resultados judiciales. Las violaciones de derechos y garantías cometidas por el sistema judicial de Paraguay han comprometido la responsabilidad internacional del Estado ante organismos como la Comisión y la Corte Interamericana, que esperemos nosotros también en su momento pueda examinar esta situación y poder dejar, digamos, claras las violaciones que se han dado como parte de un proceso de resarcimiento al cual tienen derecho los 6 campesinos. La ansia anhelada siempre muy a la celebración de la ese jiminde jamás se tua a cover ese cheroga jamás la se mandó a la se tua de una baise pa un bapón cu pueblo a pe sombrero mi y camisa y lomo de pecarote o más ya sabe y lomo más nunca perdemos la esperanza. El campesino, el pobre último es lo que pierde la esperanza. Aún tenemos la certeza de que algún día van a salir y se va a ver realmente la luz y la verdad. Este material es una producción de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI.